Buenas tardes a todos. Quisiera saber si se me escucha bien. Antes que nada, Sí, hola, se te escucha bien. Sí, sí, se te escucha bien. ¿me Sí, escuchan bien? perfecto. Gracias. Y como les decía, les doy la bienvenida a lo que es la presentación en sociedad del grupo de IoT y ciberseguridad para América Latina y el Caribe. Es un grupo que formamos recientemente. En abril de este año es su nacimiento, y voy a pasar directamente a la presentación que tenemos preparada de forma tal de poder darle más tiempo al panel de especialistas y personalidades que tenemos para el día de hoy, que creo que es la parte más sabrosa de esta reunión. Eh, lo que les pido es que cuando Oscar Mesano, que se ha caído por algún problema técnico, se sume, que me lo hagan saber de forma tal de yo poder pasarle la palabra y que él siga con las presentaciones. Mientras tanto, les digo que mi nombre es Oscar Ciuriche, soy cofundador de este grupo. Trabajo actualmente como responsable de infraestructura en el Ministerio de Ambiente del Uruguay. Soy miembro de ISO Global y del capítulo Uruguay y el capítulo Argentina. Vivo en Uruguay, mi país de origen es Argentina. Y además soy director de CCAT-LAT, que es una fundación sin fines de lucro orientada a la capacitación en alta tecnología. Les cuento un poquito de qué se trata esto. En IoT-CS tenemos un interés común, que es la tecnología de IoT y las problemáticas asociadas a la seguridad que esta tecnología trae, tanto para los usuarios, los dispositivos, como para la red en sí misma. Es decir, la seguridad vista como un ecosistema, seguridad y privacidad de los datos de los usuarios. Tenemos un ámbito de actuación, como les mencioné antes, que es América Latina y el Caribe. Decidimos concentrarnos en esta región y generar material en español para nuestras comunidades. Tenemos un enfoque que es una visión multidisciplinaria, distintas partes interesadas en el tema del Internet de las Cosas y la ciberseguridad asociada a Internet de las Cosas. Tenemos también un modo de funcionamiento que fuimos construyendo con el tiempo de reunirnos e intercambiar entre nosotros. Este modo de funcionamiento es mediante subgrupos y reuniones plenarias, donde cada subgrupo funciona en forma independiente y tomamos las decisiones mediante consenso en reuniones. Depende si son si las decisiones tienen que ver con la actividad de un subgrupo, se toman dentro del subgrupo, y si son decisiones que hacen a la organización como un todo, la tomamos dentro de lo que son asambleas plenarias. Existen países que denominamos miembros fundadores, que son los primeros que se han sumado y que son parte de los que están participando hoy en día, pero que son los que trabajaron activamente en el desarrollo de esto. ¿Sí? Todos los países de América Latina y el Caribe son bienvenidos, y esperamos que nuestra iniciativa los entusiasme y quieran participar. Y tenemos una fecha de nacimiento que es el 1 de abril de este año, donde tuvimos el primer contacto con cofundadora, con uno de los cofundadores, en este caso cofundadora de este grupo, que es Eunice, que más adelante la van a ver por allí. Bien, entonces, como les dije, tenemos que nuestro interés es la tecnología de IoT, que nuestro foco está en América Latina y el Caribe, que tenemos un enfoque multidisciplinario, que los grupos de trabajo son independientes y tomamos decisiones por consenso, que los países que forman
partes son Argentina, México, Nicaragua, Perú, Dominicana, República Dominicana y Uruguay, y que el 1 de abril empezamos a trabajar en eso. Hemos desarrollado una misión y una visión, ¿sí? Y nuestra misión dice que nos reunimos para fomentar el desarrollo e implantación de la tecnología de Internet de las cosas mediante la investigación, difusión y colaboración con terceras partes desde una óptica de estándares, normas y buenas prácticas internacionales que contemplen la ciberseguridad, los derechos humanos, así como los aspectos socioculturales de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Para nosotros es de mucha relevancia el trabajar con estándares, dado que a nuestro entender IoT es un mercado muy burbujeante, ¿sí? Y las cosas no digamos, no me voy a adelantar por eso porque es parte de la pregunta, ¿no? Pero para nosotros es muy importante, como les decía, trabajar sobre estándares y tener este enfoque que contemple a los derechos humanos de los ciudadanos que hacen uso de la tecnología de IoT. A su vez tenemos una visión y es tratar de ser un referente global en América Latina y el Caribe para el desarrollo y la implementación de la tecnología de IoT desde una perspectiva sustentable y tomando tanto aspectos técnicos, humanos y económicos en cuenta. Ser referente global en América Latina porque desconocemos, por lo menos no conocemos, la existencia de una organización similar en esas latitudes. Les contaba que estamos estructurados en subgrupos. Actualmente tenemos abiertos estos 4 subgrupos que le llamamos ejes temáticos, que son las líneas de trabajo que abordamos, ¿no? Uno de los ejes es el de estándares, protocolos y buenas prácticas, donde tenemos vinculación con el IETF, con el IEEE. Otro es las redes de bajo consumo, ampliamente utilizadas en lo que es la tecnología de IoT. También las redes abiertas y comunitarias y obviamente los sensores y actuadores que son los puntos sensibles o finales de todo el ecosistema de IoT. Tenemos un grupo también como eje temático de riesgos, vulnerabilidades y amenazas, y el grupo de gobernanza y aspectos legales. Cada uno de estos grupos funciona de forma independiente, como ya mencioné, y genera sus productos. Estos productos son derivados a los otros subgrupos que se encargan de las líneas de acción, ¿sí? Que es de básicamente difundir, educar y sensibilizar a la comunidad y colaborar con otras instituciones que puedan tener interés en la tecnología del IoT, como pueden ser cámaras de comercio, como puede ser el gobierno, como pueden ser ligas, grupos de asociaciones de consumidores, es decir, o cualquier otra parte interesada. La educación, por supuesto, o la academia. Bueno, acerca de los ejes temáticos, el eje temático de estándares, protocolos y buenas prácticas está trabajando en recopilar y comprender varios protocolos, fundamentalmente del IETF en este momento, para poder elaborar a partir de ello sistemas de testeo, catalogar y resumir o condensar información para generar sistemas de certificación para los productos, ¿no? Esto es como un trabajo de largo aliento. Estamos en la primera etapa, pero estamos trabajando en eso. También tenemos el grupo de redes de bajo consumo, que está trabajando sobre el estudio de las tecnologías emergentes en este sector. Está realizando experimentación con redes y también realizará experimentación con sensores y actuadores. Y otro de los focos es el trabajo en posibilitar la llegada de tecnología de IoT al ámbito rural con redes libres. Con el grupo de riesgos, vulnerabilidades y amenazas sucede algo parecido. Estudia las vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades de los dispositivos de IoT, realiza análisis de seguridad y realiza pruebas y evaluaciones. Me olvidé mencionarles que todos estos productos, terminan en grupos o subgrupos, mejor dicho, de educación
difusión para que con el material generado pueda llegarse al público objetivo, ¿no? Al público interesado. Y luego tenemos el subgrupo de gobernanza y aspectos legales, que trata temas como inclusión digital, planes de gobierno, privacidad y protección de datos personales, análisis de legislaciones existentes en cada uno de nuestros países, derechos digitales de los ciudadanos, etc. Y también desemboca con sus productos y conclusiones en los subgrupos, que son estos grupos encargados de interactuar con el medio, los hemos denominado líneas de acción, y que son, como ya les mencioné antes, la línea de acción de difusión, la de colaboración y vinculación, y la de educación y sensibilización. Y cada una de estas recibe información desde los ejes temáticos que son los que acabo de describir. Bueno, acá tenemos las tres líneas de acción, con cada una de sus respectivas actividades, como pueden ser organizar eventos como este u otro que estamos preparando, o la de educación y sensibilización, que es llevar a cabo capacitaciones, preparar infografías y material técnico para publicar, y también la de colaboración y vinculación, que es el vínculo o la relacionamiento con otras instituciones, sean de gobierno, sean de educación, sean de consumidores, interacción con el resto de la comunidad. Bien, ¿qué tenemos hecho hasta el momento? Al momento estamos trabajando, es decir, tenemos en cartera publicaciones sobre normas y estándares que tratan sobre el estudio, compilación y traducción de normas de seguridad de Internet de las Cosas, editadas o publicadas por el IETF, por la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. Y tenemos también el estudio sobre dispositivos de IoT para hacer una revisión y documentación de hallazgos que revelen riesgos, ya sea de privacidad o de un inadecuado tratamiento de uso personal. También esto está en proceso de desarrollo, todos los que les menciono. Tenemos proyectos de infraestructura, que consiste, uno de los proyectos de infraestructura es un piloto de una red comunitaria abierta de IoT para Sudamérica, que permitiría conectar a los desconectados de IoT, poder conectarlos a IoT. Esa red, estamos en una etapa previa al despliegue y implantación, digamos que estamos en una etapa de prueba de servidores y puntos de conexión. Estamos buscando acuerdos con distintos proveedores o empresas para poder establecer esta red. Las pruebas pilotos se están realizando entre el país de Perú y entre nuestro país, Uruguay. El encargado de llevar a cabo este proyecto es Alejandro Morales, de ICE Perú, y les comento que el proyecto está presentado en la conferencia del IEEE de conectar a los desconectados. Se hizo una presentación de este proyecto a nombre de Alejandro Morales. O sea que esto es algo que está, este proyecto de infraestructura de la red sudamericana de IoT es algo que está activo, y quizás esperando que tengamos alguna subvención vía LICIPLE. Bien, ¿qué hemos hecho hasta el momento? O sea, ¿qué tenemos concluido? Y hemos considerado una masa crítica y núcleo de subgrupos de trabajo, es decir, personas activas de forma permanente en estos subgrupos que les acabo de mencionar. Hemos logrado tener presencia en la mayoría de las redes sociales, como Facebook, LinkedIn, Twitter. Tenemos un canal de YouTube que en este momento estamos usando y un canal de Telegram. Hemos obtenido un dominio, que es el dominio IoT.ts.lat, a partir de un acuerdo que hicimos con Ecomlab, organización a la cual le agradezco no solamente la posibilidad de tener el dominio, sino que además hemos pasado a ser directores de IoT. Tenemos un lugar en el directorio a partir del interés que el Ecomlab
tiene en Internet de las Cosas y en todas las tecnologías emergentes relacionadas con Internet. Entonces, bueno, también, como les decía, uno de nuestros logros es ya habernos insertado como parte activa dentro de una organización que trabaja por el desarrollo de las tecnologías emergentes desde un punto de vista en particular dentro de Internet, del ecosistema de Internet. Y hemos presentado aquí en Uruguay un proyecto a nivel de gobierno para el plan de acción nacional para el desarrollo de Internet de las Cosas en Uruguay. Ese es el título del proyecto y eso lo hemos presentado en el marco del quinto plan de acción de gobierno abierto de Uruguay, que es algo que el gobierno uruguayo realiza periódicamente. Bueno, y en elaboración todavía lo estamos pensando y hablando, una red universitaria de IoT para Latinoamérica y el Caribe, una red de sensores de las universidades de la región, cuyo responsable e ideólogo es Jorge Canto de ISOC México. Una de las actividades donde vamos a participar y ya tenemos concretada esa participación es en un evento que se realiza en Argentina, las jornadas JAIO, que son las jornadas argentinas de informática, y vamos a participar como IoTSS el día 29 de octubre, 16:50, tenemos un espacio para hacer la presentación del grupo en un día que está dedicado al IETF, que es el IETF Day dentro de la JAIO. Entonces, próximamente, como les decía, la 50 JAIO virtual, y posiblemente participemos también en LACNOC 2021, que va del 11 al 15 de octubre, y estamos esperando que nos confirmen, está pendiente esa confirmación. También tenemos planificados próximos webinars para lo que resta del año. El 29 de octubre, un webinar sobre tecnologías inalámbricas de bajo consumo a cargo de el ingeniero Alejandro Morales de Perú, que es el responsable del proyecto. El 26 de noviembre, un webinar sobre seguridad en Internet de las Cosas, cuyo disertante va a ser el ingeniero Gustavo Yalatasio, de aquí de Uruguay, que es MBA y PMP. Y del 13 al 15 de diciembre estamos planificando hacer nuestro primer foro de clausura, o sea, de clausura del año, primer foro latinoamericano de IoT y seguridad, como para cerrar el 2021 y prepararnos para el próximo año, ya esperemos sin COVID en ese medio. Porque todo lo que les conté lo hicimos sorprendentemente, o para mí sorprendentemente, en un periodo de 6 meses, que van desde el 1 de abril al día de hoy, es decir, un poquito menos de 6 meses. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ganas de que se suban a esta empresa, que se suban a este emprendimiento, y los invitamos a participar. Acá en pantalla tienen todas nuestras redes sociales y la forma en que nos pueden contactar. También la URL de la página web, que es www.iotsslat. ¿Sí? Y de más está decir que todos aquellos que se hayan suscrito a este evento, van a recibir información de suscripción vía correo electrónico. Muy buenas noches a todos, soy Oscar Mesano y presido ECONLAC, que es la Federación Latinoamericana y Caribe para Internet y el Comercio Electrónico y las Nuevas Tecnologías. Tengo el honor de haber sido designado para presentar y moderar este evento con motivo de la creación de una nueva entidad en la región, Internet de las Cosas, Ciberseguridad en América Latina y Caribe. Esto, además del honor, me da una enorme alegría. Las ONG han demostrado la importancia que tienen en el desarrollo
y la aplicación de las nuevas tecnologías para la sociedad en su conjunto. A esto se debe sumar que luego de la instalación de la modalidad de múltiples partes interesadas, las ONG tuvieron un papel de relevancia en lo referente a lograr el diálogo y el consenso, tanto entre pares como así también con la industria y principalmente con los gobiernos, quienes en general entendieron que las ONG eran una herramienta para llegar a consenso de partes, principalmente en los temas de regulación. Así que bienvenidos, felicitaciones y un éxito seguros en la gestión. Primero, Marcela Obiscay. Es licenciada en Sistemas de Información, con especialización en la telemática y licenciada en Administración Pública. Desarrolla sus actividades como profesional principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Mendoza, Argentina. Participa del Grupo de Investigación y Desarrollo de TICS de la Universidad Tecnológica Nacional, donde colabora en investigaciones sobre IPv6 y IoT. Integra la comisión directiva de Internet Society, capítulo argentino, colabora en la difusión del grupo de trabajo de ingeniería de Internet, IETF, y es co-moderadora de la lista de LACNOC sobre IoT. Así que bienvenida, Marcela. Luego tenemos a Beatriz Rodríguez, máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Santiago de Compostela, de España, profesional 1 en la Agencia de Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y el Conocimiento, asesora jurídica de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales en Gobernanza de Internet, docente de grado 3 en Derecho Informático e Informática Jurídica 1 y 2, y de Gobernanza de Internet en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. También bienvenida, Beatriz. Luego tenemos a Antonio Harris, actualmente director ejecutivo de la Cámara Argentina de Internet, CABASE, y secretario de la Cámara Argentina de IoT, CAIOT, siendo partícipe de la creación de esta entidad. Tiene una experiencia de 39 años trabajando con compañías internacionales de telecomunicaciones y fue uno de los miembros fundadores de CABASE. Es el líder del proyecto del registro LAT en Uruguay, el nuevo dominio genérico de primer nivel que sirve como identificador de Internet para América Latina. En CABASE lidera la iniciativa de IoT, que está encabezada por el Centro de Coordinación IoT y Marketplace, el instrumento para ensamblar el ecosistema de IoT en Argentina y para reunir la demanda y el suministro relacionado con esta nueva industria, y es muy activo en foros internacionales como ICANN, ITU, LACNIC y CAIST. Bienvenido, don Antonio. Gustavo Mercado, ingeniero electrónico, docente de grado y posgrado, director del grupo GRID-TICS, director de la especialización de redes de datos, ha dictado cursos de posgrado y participado como docente de diversas universidades e instituciones. Docente de investigación de la UTN, categoría B, y 2 en el Ministerio de Educación, investigador de los proyectos satelitales SAC y SAC-D con la CONAE y la NASA. Organizador, evaluador y miembro del Comité Académico de Encuentros de CASE, JAIO, CASIC y en EDI. Miembro de la IEEE y SOC, vicepresidente del capítulo argentino, y LACNOC. Participa en el grupo de IETF y contribuye con IPv6 Task Force de Argentina. Es autor de artículos en revistas nacionales y extranjeras como Researcher Internet, Wireless Senior Network, Internet of Things, and Related Teach on Smart Cities, Smart Grid, y ITF Protocol for Constantine Network. Oscar Robles es director ejecutivo de LACNIC, el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, organización no gubernamental internacional establecida en Uruguay y responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región. Antes de integrar LACNIC, trabajó durante 20 años en temas relacionados con los nombres de dominio en el LIN México, organización responsable del dominio de Internet en México. Ha sido impulsor de diversas instituciones de Internet en América Latina y Caribe, fue cofundador de LACNIC y del LACTLD, que es la organización de los CCTLDs de América Latina y Caribe. Además, fue uno de los promotores del dominio de Internet.lat. Robles ha trabajado con temas de gobernanza de Internet, direcciones IP,
dominio desde 1995 y ha participado activamente en la creación del ICANN y diversas estructuras regionales relacionadas con Internet. Se graduó de ingeniero en sistemas computacionales y de maestro en administración de tecnologías de la información, ambas del Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diversos cursos ejecutivos en Kellogg, Stanford, Universidad de Texas y Universidad de Monterrey y Tecnológico de Monterrey. Me toca presentar a Israel Rosas. Él es gerente de desarrollo regional, Senior Internet Society. En esta función apoya los esfuerzos de la organización para promover la seguridad del enrutamiento, así como el desarrollo de la infraestructura y la comunidad como IXP, NOS y NRN. Antes de unirse a ISOC, Israel se desempeñó como analista de políticas de Internet en la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, un grupo que trabaja directamente con la Oficina del Presidente de México. En esa función, Israel ofreció asesoramiento sobre una variedad de temas de gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y mundial. Representó a México en el grupo asesor multisectorial del Foro de Gobernanza de Internet, así como en el grupo de trabajo sobre cooperación mejorada de la Comisión de Ciencias, Tecnología y Desarrollo de las Naciones Unidas. También formó parte de la delegación mexicana al Comité Asesor Gubernamental de ICANN. Israel se unió a Internet Society en julio del 2018 como gerente de extensión en América Latina y el Caribe. En ese puesto apoyó los esfuerzos en la región LAC para hacer más eficiente llegar a los diversos miembros de la comunidad. Bienvenidos a todos y te cedo de nuevo la palabra, Oscar. Muchas gracias. Bueno, tenemos un panel de lujo y vamos a aprovecharlo en todo lo posible. Vamos a comenzar por las preguntas. Tengo una que es general. Según su parecer, ¿quiénes son los principales autores en la definición de estándares y buenas prácticas en dispositivos de IoT, industria, academia y para todos en general esta? Así que, ¿quién quiere arrancar primero? Bueno, comienzo yo, Oscar, si querés. Adelante, Marcela. Bueno, muchas gracias. Muy bien, las mujeres siempre adelante. Muy bien, demuestre. Bueno, tenemos que recordar que Internet se basa en estándares, independientemente del navegador que tengamos, del sistema operativo, de la computadora que usemos. Todas las comunicaciones que se hagan van a ser compatibles entre sí y todos los usuarios van a recibir la misma información. Esto no ocurre con IoT, ya que no es una tecnología que actualmente se esté basando en estándares. Si bien hay estándares establecidos, en muchos casos las aplicaciones que se hacen de IoT están basadas en protocolos propietarios. Estos hacen que no sean interoperables entre sí, es decir, que son sistemas cerrados, que no podemos agregar o disminuir lo que nosotros llamamos motes, sin tener esta opción en cuenta. No se pueden comunicar todos con todos como se hace en Internet. Si bien IoT significa Internet de las cosas, todavía la palabra Internet no está totalmente desarrollada. Entonces, es importante que que todas las aplicaciones se hagan, y los motes incluso, se basen en estándares para permitir la interoperabilidad de los sistemas. Hay varios estándares. El IETF es una de las entidades que más estándares ha desarrollado para IoT, pero también hay estándares de la IEEE, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. Con respecto a esta última, en Argentina, o sea, en mi país, desde el 2014, por propuesta del gobierno nacional, las universidades tomaron un rol protagónico en el desarrollo de estos estándares. Esto fue potenciado por su participación, o sea, la participación de las universidades en la UIT, y por la
implementación de varios centros de investigación y desarrollo en IoT que impulsaron la investigación a través del sistema universitario. Estos centros están para trabajar en proyectos de IoT aplicables en la comunidad de pertenencia de las universidades, relacionándose con pequeñas y medianas empresas locales, tecnológicas y proveedoras de servicio, y capacitando a investigadores y pasantes en el desarrollo de los estándares de la UIF. Gracias. La pregunta era sobre las organizaciones más relevantes que tenían que ver con el desarrollo de estándares y certificaciones, o fue así, ¿no es cierto? Sí, la pregunta. Los principales actores en la definición de estándares y buenas prácticas en dispositivos de IoT. Bueno, yo voy a dar un par de ejemplos. El primero es la UIT. La UIT desarrolló un trabajo hace unos 5 años en Ginebra. Yo participé como uno de los líderes del sector ahí en el estudio que se hizo, que tenía como objetivo definir un sistema de seguridad para IoT para el sector público. Es decir, qué sistema de ciberseguridad podría ser normalizado para que se puedan usar con confianza el IoT, o sea, los dispositivos y ecosistemas de IoT que tuvieran que ver con el sector público. Ese trabajo se desarrolló a lo largo de 2 años. Yo participé junto con el CTO de Cabase, con Walter Thurn. Finalmente, hay un trabajo publicado, UIT, al respecto, pues pueden acceder, es de libre acceso en el sitio web de la UIT. Y eso, definitivamente, se eligió una variante de blockchain que fue discutida muy arduamente, como les dije, durante 2 años y finalmente quedó definida. El otro ejemplo que me parece muy importante, que muchos seguramente conocen, es el del Industrial Internet Consortium, que es una entidad creada por el Object Management Group. El Object Management Group, o el OMG, es una entidad radicada en los Estados Unidos y que tiene una membresía que incluye a todos los principales actores de IoT del sector así de industria y de grandes empresas, además de entidades académicas y alguna que otra del sector gubernamental. El OMG creó debe ser unos 6-7 años, un spin-off, se llama el Industrial Internet Consortium, para que hicieran una práctica de crear lo que ellos llaman testbeds, o sea, bancos de prueba, que encaran temáticas que tenían que ver con las verticales de IoT para gobierno y para el sector de industria. De industria estamos hablando de fábricas y también de redes públicas, por ejemplo, de gas, de luz, lo que está en escala en la prestación de servicios a la comunidad. Después agregaron 2 vertientes más. Una era una especialización en blockchain y la otra, la última es la de test drives, o sea, los testbeds que fueron ejecutados, tenían aproximadamente 30, y después certificados por la OMG, después se usaron para hacer pruebas de concepto, o sea, fueron desplegadas para que pudieran comprobarse su uso y estimular su adopción. Y yo creo que esos 2 ejemplos son importantes para tener en cuenta la temática que se está planteando. Muchas gracias y perdón por
haber llegado con mi intervención. Por favor, Tony, muchísimas gracias. ¿Alguno quiere hacer algún comentario sobre este punto? Sobre el punto en general. Sí, Oscar, por acá, Oscar Robles, Adelante. si me permiten. Para mencionar temas más generales antes de que entremos a detalles más profundos, eso se lo voy a dejar a los expertos porque definitivamente yo no soy uno de expertos en Internet de las cosas, pero sí lo soy en temas de Internet. Y justamente desde el ACNIC nosotros valoramos mucho la relevancia de los estándares. No solo porque favorecen la interoperabilidad, como lo mencionaba Marcela hace unos momentos, el cual ya es un aspecto fundamental, sino también por la manera en que se desarrollan dichos estándares. Para nosotros es de vital importancia que participen diversos actores en estos procesos, porque ya no estamos hablando de un proyecto académico o militar como era en los 60, 70, todavía en los 80 académico, como fue el Internet, y donde a lo mejor se valía que esos procesos de definición fueran definidos por muy pocos grupos muy reducidos o por empresas muy específicas. La relevancia ahora de Internet de las cosas, la relevancia que está cobrando y que va a cobrar es de vidas humanas, ¿no? Lo vemos no solamente con temas de autos que requieren de conectividad para diversos dispositivos, para tomar decisiones, el Internet industrial con millones de sensores generando información, y después toda esa información factible de ser usada y explotada por cualquiera, Smart Cities, con mucha información nuestra, fotografías nuestras de nuestros vehículos, datos a partir de nuestras actividades, de las actividades ciudadanos, y todo ello para, como decíamos, poder impactar en la sociedad. Entonces, es ahí donde a nosotros nos interesa, les decía, no solamente por la parte técnica, tecnológica, que es la necesidad de la interoperabilidad, sino también por el desafío social que representa ahora Internet de las Cosas, y donde nosotros buscamos que se definan estos procesos con una mayor inclusión, con mayor participación. No solamente las empresas, pero sí queremos que las empresas participen porque obviamente son quienes van a desarrollar y desplegar esta tecnología. No solamente la academia, porque obviamente tiene una visión quizá menos expandible de algunos productos, pero definitivamente necesitamos que la academia, por su rol neutral, por su rol de balance, pueda desempeñar en estas conversaciones. No solamente el Estado, porque si bien es quien va a ser el palomazo final de algunos temas regulatorios, pero también que participe y se involucre en estos procesos. Y sí, la mayoría de los temas van a ser que no sean regulatorios, sino que es una regulación basada en la adopción voluntaria de estándares. Si fuera así, sería genial. Y si son abiertos además esos estándares, todavía más. Pero bueno, eso les platicaré en un momento más. Por lo tanto, ese sería mi comentario. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Muy bueno. ¿Más comentarios? Sí, yo quisiera hacer un comentario, si me dan una oportunidad. Adelante, señor. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas las personas que están por acá. Aprovecho también para traer los saludos de Cristian O'Flaherty, que en estos momentos está en trayecto. Él tenía ganas de unirse. Sí, tenía ganas de unirse a esta llamada, pero no se pudo unir. Yo quiero ir en línea con lo que menciona Oscar. Yo particularmente no estoy muy inmerso en Internet de las cosas, en los estándares, pero nosotros en Internet Society favorecemos mucho este enfoque de comunidad. De hecho, valoramos mucho especialmente la parte de Society de nuestro nombre porque, por ejemplo, Internet de las cosas es un caso muy particular porque nosotros lo estábamos impulsando como uno de los proyectos de nuestro plan de acción hace un par de años. Hubo varias actividades con la comunidad, identificamos muchas avenidas de colaboración
Y algo que particularmente a mí me da mucho gusto es ver que este grupo de personas expertas en el desarrollo de estándares, que valoran el modo Internet de hacer las cosas, así descentralizado, con colaboración, con cooperación y confianza, decidieron llevar adelante el tema, seguir trabajando en conjunto y ahora están presentando esta iniciativa. A mí, la verdad es parte de lo que a mí me gusta mucho ver que hacemos todo en comunidad, que las personas toman los temas de interés y los siguen desarrollando y ahora vemos este grupo que yo espero que tenga mucho éxito, saben que cuentan con nosotros y siempre me da gusto ver también la unión entre países de nuestra región y de verdad espero que en futuros meses, conforme la situación sanitaria mejore, podamos vernos en persona, podamos darnos un abrazo después de mucho tiempo. Pero bueno, ahí quiero dejar esta participación. De verdad, felicidades y a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, Israel. ¿Me das Y un te apoyo minuto, en lo de viajar. Oscar? ¿Sí? Yo le quería agradecer a Israel por la presencia de hoy. Y no nos conocemos, Israel. Yo soy, no sé si estuviste cuando empecé a hablar, pero bueno, son miembro de ISOC de hace unos cuantos años. También fui miembro del ICC de Argentina. Y comparto esa visión de la forma de hacer Internet. Justamente la mayoría de los que conformamos este grupo, o todos los que conformamos este grupo en forma inicial por lo menos, somos miembros de algún capítulo de ISOC y digamos, tomamos el modelo de ISOC para desarrollar en alguna medida nuestro funcionar, nuestra actividad o la forma de hacer Internet, como tú bien dices. Así que yo te agradezco y le agradezco a ISOC todo el apoyo que nos pueda brindar. Muchas gracias, nada más. Gracias, Oscar. ¿Qué sectores se ven favorecidos por la tecnología de IoT? A lo mejor, Beatriz, ¿tienes algo que decir sobre esto? Buenas tardes, buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer por la invitación y estoy en el grupo de Oscar Robles y de Israel, que tampoco soy experta en Internet de las Cosas, pero creo que lo he visto desde que era chica, porque era fanática de los supersónicos o Jetson, como le llaman, y nunca fui a pensar en ese momento que podría estar también presenciando ciertos temas como son estos, y que ya en esa época era muy visionario quien hizo este dibujo animado, ¿no? Creo que dentro de lo que es las vulnerabilidades que se pueden presentar en todo lo que tiene que ver con los dispositivos de IoT y desde una perspectiva humana para el gobierno en sí, es muy beneficioso que la tecnología haya avanzado y que haya evolucionado como lo ha hecho, y que las personas puedan llegar a estar utilizándola en su quehacer diario. Muchas veces lo que tenemos que hacer es que estas personas en sí tengan conciencia de qué es lo que van a utilizar, si realmente es ventajoso o no es ventajoso, que no se haga esa utilización porque es moda, porque después cuando sucede algo, ahí sí están pensando qué fue lo que hice, como puede pasar con todos estos nuevos dispositivos y objetos. Si bien entendemos que es bueno que llegue a estar presente en nuestra vida, ¿cómo lo vamos a hacer?
Bueno, yo creo que una de las cosas que se puede utilizar para que no suceda esto es la educación. La educación desde el primer momento, o sea, desde el momento en que los niños están en su escuela y que hasta ellos mismos pueden utilizar estos dispositivos, ya que son como esponjas que absorben todo lo que se les enseña y después son muy buenos replicadores. Entonces, con esta educación hacemos que las personas se sensibilicen más en todo lo que tiene que ver con las habilidades digitales que pueden llegar a tener. Y que en ese momento lo que hacemos es poder establecer un tipo de conciencia y además el gobierno en sí actuar como un buen padre de familia, garantizando que todas estas todas estas ocasiones que las personas puedan utilizar la tecnología se puedan realizar. Entonces así mejorar todo en sí y que todos podamos llegar a tener un lenguaje común en todo lo que tiene que ver con estos dispositivos y que cada uno sea consciente y sea capaz de determinar si sirve o si no sirve. Y que no sea porque se utiliza como moda y nada más. Muchas gracias, Beatriz. ¿Algún comentario sobre este comentario? Sí, Oscar, Gustavo. Dale, adelante. La pregunta era qué sectores se ven favorecidos con la tecnología de IoT. Bueno, en principio, IoT es, como se llama Internet de las Cosas, se puede considerar que es la base, digamos, es la tecnología fundamental de lo que se llaman las tecnologías inteligentes, las smart technology. Y sobre eso, sobre IoT, se pueden construir muchas aplicaciones verticales en este caso, que van a favorecer a muchos sectores, digamos. IoT estas tecnologías verticales van a abarcar casi todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, podemos tener, ¿no es cierto?, ciudades inteligentes, como mencionó Robles, en donde muchos aspectos de la ciudad que se basan en IoT pueden ser consideradas para mejorar la sustentabilidad, la habilidad de que las ciudades sean amables con el ciudadano, para mejorar la conectividad, ¿no es cierto?, para mejorar en realidad la vida humana en las ciudades. Es un tema que se está potenciando mucho. Y si bien muchos hablan, ¿no es cierto?, de la ciudad inteligente como dijimos, una ciudad sustentable y amable, pero la base de una ciudad inteligente es tecnológica y se basa en IoT. Otra de las verticales que se están mencionando mucho y que se está trabajando mucho es lo que se llaman las tecnologías smart, especialmente la smart grid, que es la red eléctrica inteligente, que, lo que hace es revolucionar la distribución eléctrica, en donde se pone una capa de comunicaciones, una capa de sensoramiento, una capa de comunicación, una capa de software para mejorar la distribución y el uso de la energía en las ciudades. Eso está revolucionando. Antes la electricidad eran simplemente cables, switch y electrones que circulaban. Hoy la tecnología eléctrica se ha transformado grandemente y eso es por el proceso, ¿no es cierto?, de la inserción del IoT. Otra de las tecnologías verticales que se está utilizando mucho en el mundo, en Argentina, donde yo soy, es muy importante, es lo que se llama la agricultura de precisión, en donde ahora, ¿no es cierto?, todos los dispositivos que hacen a la campaña o a la habilitación de sistemas agrícolas, tanto de grandes superficies como de pequeñas superficies, pueden ser beneficiadas con tecnologías de IoT, de sensoramiento, de visualización, de manejo, de conducción, que hace que mejora los rendimientos, mejoran, por lo tanto, la calidad de los productos agrícolas y hace muy útil esta tecnología para el mundo real. Y por último, bueno, hay varias más, ¿no es cierto? Pero por último quería referirme también a otra tecnología que va a revolucionar
el mundo real, que es la industria 4.0, que nació en Europa y en Estados Unidos, pero ahora se está acercando a los países latinoamericanos, en donde revoluciona la industria a través de un nuevo paradigma de gestión y manejo de la industria, porque el sensoramiento que se hace sobre IoT va desde el fondo de la industria hacia la gerencia. Antes el flujo de información va de la gerencia hacia la máquina, ahora el flujo de información va al revés. Y que va a tener mucho éxito. Digamos, todas las industrias que no se conviertan al mundo de industria 4.0 van a sufrir, ¿no es cierto?, falta de competencia. Y eso, bueno, es algo que se va a competir. Todo eso, digamos, serían los beneficios, lo que decía la pregunta, los sectores favorecidos de IoT, que son todos, digamos, no queda nada. O sea, me olvidé de decir, por ejemplo, la salud también tiene todo un sistema de IoT. Ahora bien, esos sistemas, ¿no es cierto?, como son sistemas, como dijo Marcela, o todo el mundo repitió, en que esos sistemas transmiten mucha información, la información es sensible, captan información humana de las personas y que puede ser tratada y puede ser mal tratada, mal usada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para eso se formó este grupo interdisciplinario, en donde nosotros vamos a tratar de que todos los aspectos de seguridad que están inmersos en IoT, ¿no es cierto?, sirvan para eso, ¿no es cierto?, para que la información, para que el maltrato de las comunicaciones sea, ¿no es cierto?, que no permita que haya fraudes o que haya ataques sobre las redes. Es muy importante esto, es muy importante. Recuerden que Internet en general, allá por los 80, cuando nació sin seguridad. No se hablaba de la seguridad sobre las redes, y recién se empezó a hablar en los años 90, cuando Internet se volvió parte de la vida de la gente. Y hoy, ¿no es cierto?, casualmente, ¿no es cierto?, es muy importante. Bueno, entonces debemos empezar a usar estándares, debemos empezar a usar métodos, debemos usar procedimientos para mejorar la seguridad. Y afortunadamente hay estándares ya, como esos Harris, ¿no es cierto?, esos generados por el IoT. El IoT todavía está generando estándares especialmente para ciudades inteligentes, pero principalmente el IETF, que es la entidad madre de la Internet, donde tiene todo un suite, un conjunto de estándares aplicados a seguridad en IoT, específicamente en IoT, no solamente en Internet, sino específicamente en IoT, sobre los cuales nosotros basamos nuestras competencias para difundir esos estándares. Entonces, va a haber muchos beneficiarios, en definitiva, digamos, resumiendo, va a haber muchos beneficiarios, el mundo se va a beneficiar, pero vamos a tener que tener cuidado con la seguridad de los datos que produzcan en IoT, que van a ser muchísimos, ¿sí? El Big Data se basa en esos datos que va a producir todos los sistemas de IoT. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien tiene comentarios sobre esta última disertación? ¿Car? Adelante, Tony. Sí, me pareció brillante esta última exposición, realmente muy precisa. Querría simplemente comentar que yo agregaría como verticales que hoy están asomando como muy beneficiosas, la de logística, que principalmente lo que se conoce generalmente como ITS, Intelligent Transport Systems. Todos los fabricantes de vehículos están empezando a proveer esa facilidad en sus vehículos. En la Argentina ya lo hace Chevrolet y también Ford, por ejemplo, que es una interacción entre los vehículos que circulan y los servicios de mantenimiento de los fabricantes, por ejemplo, entre otras aplicaciones que pueden formalizarse. Y en el tema salud que mencionó Gustavo, es muy interesante
Por ejemplo, lo que ha pasado debido a la pandemia y han habido innovadores aquí en la Argentina, casos que conocemos nosotros por nuestra cámara, que han desarrollado productos para, por ejemplo, en una internación en terapia intensiva, que los médicos que tienen que controlar a los pacientes con COVID tengan la posibilidad de medir una serie de parámetros a distancia del paciente y no teniendo que inclinarse sobre él cada 15 minutos, por ejemplo. Y otra cosa muy interesante fue el ejemplo de una ambulancia que tenía que llevar insulina a una paciente dependiente aislada por una inundación en una terraza, y la ambulancia a varias cuadras no podía llegar, pero iba equipada con un dron. El dron despegó de la ambulancia, llegó a la azotea, le indicó a la señora cómo retirar del dron su medicación, le dio instrucciones y regresó a la ambulancia. No sé, hay muchos ejemplos muy interesantes. Y finalmente agregaría que estamos hablando mucho de sensores, pero muchas aplicaciones que estamos descubriendo impresionantes. El caso de un supermercado que creo que es histórico en la Argentina lo que han hecho, involucran más que sensores, cámaras. Las cámaras están pasando a ser un dispositivo de campo muy, muy relevante. Y aquí me detengo y muchas gracias. Gracias, Antonio. No. ¿Algún comentario? Yo, Oscar, quería agregar algo. Vale. Si bien, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gustavo, si bien no hablé de eso en ese momento, pues fue porque la primera pregunta que me habían hecho había sido cómo se ve Internet, Internet de las cosas, desde una perspectiva humana. Además de todo lo que él agregó, creo que no solamente se tiene que tener en cuenta a lo último la seguridad, sino también la protección de los datos personales, sobre todo de la privacidad en sí, sobre todo en aquella área que, como es la salud, como estaba recién mencionando Anthony, que ahí se tratan todos datos sensibles y son datos que tienen una forma de cuidado mucho y de tratamiento mucho mayor que cualquier otro dato común. Era eso que quería agregar nada más. Ok, gracias, Beatriz. Podemos, a ver, ¿qué sectores se ven? No. ¿Dónde piensan que IoT está irrumpiendo con más fuerza? Bueno. Oscar. Sí, adelante, Tony. Y no quiero estar monopolizando el panel. Simplemente, rápidamente diría que está irrumpiendo con más fuerza, diría, relacionado a Industria 4.0, que fue mencionado como realmente un hito muy, muy importante, y tiene que ver obviamente con todo lo que es industrias, y es interesante porque ahí están ya convergiendo otras tecnologías. Podemos hablar de inteligencia artificial y de digital twins, o sea, gemelos digitales, el tema de simulación, y eso está abriendo unas posibilidades insospechadas en todo lo que tiene que ver con la industria, por supuesto. Y después, como dije, para mí lo que va realmente a superar incluso a Smart City en aplicación y despliegue va a ser el tema de logística. Gracias. Gracias, Tony. Bien, ¿cómo mantener la conectividad fiable y sostenible? A lo mejor nadie se atreve a decir que por el momento no es viable eso. Oscar, hago un comentario yo en todo caso. Bueno, digamos que
el Internet de las cosas lo conocemos como el Internet de pequeños objetos inteligentes, pero en realidad es Internet. Por tanto, la transmisión se hace a través de redes que obedecen normalmente los protocolos y estándares que nosotros llamamos Internet, propiamente dicho. O sea, los protocolos TCP/IP. Pero hay una pequeña diferencia, que la primera comunicación, la comunicación que existe entre los objetos inteligentes, los motes o sensores, que son los elementos que sensan el medio ambiente y transmiten la información a un segundo nivel, hacia el dominio de la niebla, este dominio de segundo nivel, que está compuesto por dispositivos que nosotros denominamos coordinadores o gateway. Esta primera comunicación entre los sensores y el dominio de la niebla es hecha a través de sistemas inalámbricos. Generalmente son de pequeño alcance, de características reducidas, los llamamos también dispositivos restringidos. Los paquetes de estos sistemas de comunicaciones son pequeños y tienen características la característica que tienen es que pueden ser dañados, pueden ser perdidos, duplicados, debido a las mismas propiedades del sistema. Normalmente, debido a que los paquetes, especialmente de los que generan los nuevos sensores IPv6, son demasiado grandes para ingresar y pasar a través de los sistemas de comunicaciones inalámbricos restringidos, existe una capa de adaptabilidad que hace que los paquetes sean reducidos en tamaño para poder transmitirlo por estos dispositivos. Esta es una primera etapa. Luego tenemos, cuando los paquetes ya están en lo que denominamos el dominio de la niebla, están conectados, una vez que están ahí, están conectados directamente a una Internet normal. Por lo tanto, pueden ser reconstruidos en su tamaño los paquetes y luego transmitidos a través de los canales normales de Internet hacia lo que se llama el dominio de la nube. Entonces, existen dos sistemas de comunicaciones, a veces muy diferentes, un sistema restringido entre los sensores y lo que denominamos la niebla, y un sistema de Internet general entre lo que es la niebla y la nube. Por tanto, hay que adaptar y mantener la conectividad fiable y sostenible de estos dos sistemas. El servicio para las comunicaciones entre los sensores y los coordinadores es realizado o implementado muchas veces, normalmente por el mismo proveedor que da los servicios de la aplicación de IoT. Como lo hemos estado hablando, pueden existir una especie de Internet privada, de comunicación entre sensores y los coordinadores. A veces se usan algunos servicios públicos privados para hacer esta transmisión. Es lo que denominamos comúnmente una red de área amplia de baja potencia. Por ejemplo, LoRa, LoRaWAN, Sigfox, que son los ejemplos más conocidos. Cualquiera de estos sistemas son particulares. Entonces, cada uno tiene sus características, por tanto, ahí hay que poner algunos criterios de fiabilidad y elegibilidad. Por otro lado, tenemos que la comunicación entre la niebla y la nube ya rige los parámetros generales de Internet. Por lo tanto, allí es donde tenemos que poner en juego los sistemas de estabilidad de la red, de fiabilidad y de disponibilidades normales. Gracias. Oh, gracias a vos, Marcela. Increíble, ¿sí? Muy bueno. ¿Comentarios sobre esto? Sí, me puedo meter en el panel, que no estaba previsto. Sí, damos permiso. Sí. Gracias. No, quería comentarle a Anthony que nosotros por ahí por un vicio de formación, por haber trabajado mucho tiempo en electrónica, ¿no?
nos referimos a sensores, por ahí es mucho más adecuado el término que utiliza Marcela de motes, pero cuando nos referimos a sensores también nos referimos a cámaras, estamos refiriendo en alguna medida a cámaras o a teclados o cualquier dispositivo que permita el ingreso de algún tipo de información. De hecho, un celular forma parte del ecosistema de IoT y tiene varios sensores adentro, o un dispositivo implantable, pero cuando nos referimos al dispositivo implantable, nos referimos al dispositivo implantable como un ente sí y no a sus sensores. De hecho, yo creo que es un vicio técnico que algunos que venimos de trabajar en lo que antes llamábamos teleinformática y llamábamos telemetría, ¿sí? Que ahora llamamos IoT, nos tenemos que sacar de encima. Y después quería hacer referencia a unas cosas que dijo Marcela, pero te las dijo Marcela, así que para qué duplicar. Sigamos con otra pregunta. Gracias, Oscar. Me volviste a la infancia con lo de tele. Ella la conocemos muy bien nosotros. Y Anthony también. Teleinformática. Bueno, a ver, arranco por... ¿vas a hablar de algo, Tony? Adelante. No, desde ya, gracias por la aclaración. Solo quise destacar lo de las cámaras porque empezaron a tomar mucho protagonismo acá nada más. Pero por supuesto es cierto, es así. Ok. A ver, para irnos para otro lado. Beneficios y riesgos del software y el hardware libre en la implementación de soluciones IoT. ¿Opiniones? Oscar, si me permites comentar al respecto. Lo mencionaba en mi primera aportación que uno de los beneficios de los estándares abiertos es que se permite la innovación. Hace unos momentos hablábamos de lo que fue Internet, en el diseño de Internet, la ausencia de la seguridad en el diseño de Internet. Y bueno, también otra de las decisiones conscientes de Internet fue el establecer que no hubiera un código propietario de su definición. El hecho de que fuera un protocolo abierto y que no tuviera alguien que pagar para conocer la pila el stack de TCP/IP, por ejemplo, para implementarlo en un sistema operativo computacional. Entonces, esa apertura, esa no necesidad de pagar una cuota por conocer el desarrollo, es lo que permitió, entre otras cosas, Internet de las cosas, pues, lo que ha permitido el que tengamos 50 años de Internet con múltiples soluciones, el que tengamos hoy múltiples industrias floreciendo gracias a Internet, el que a pesar de una pandemia tengamos actividades productivas, educativas, afectivas, más o menos manteniéndose gracias a esa apertura a Internet, gracias a esas nuevas proyectos o temas como blockchain y demás. Entonces, el que pueda hacer un estándar, el que se puedan seguir estándares abiertos o protocolos abiertos permite toda esa innovación en una etapa en la que todo esto está apenas en ciernes. Como decían, falta la existencia de estándares, falta la existencia de protocolos únicos, pero también me parece que está en un momento en el que hay una explosión significativa y que va a tardar un poco en que se empiecen a consolidar estos esfuerzos, tanto privados, iniciativa privada con sus propios proyectos y sus inversiones, como proyectos de software libre, hardware libre, que puedan tener quizá un poco más impacto al consolidarse. Perdón. Entonces, creo que el beneficio de utilizar estas metodologías pues, de distribución es significativo porque puede llegar a mucho más gente. Creo que en la medida que empiece a consolidarse esta industria, vamos a ver
esfuerzos en ese sentido que sean más conocidos y que permitan pues tener estos protocolos únicos que eventualmente se conviertan en estándares para la industria. Gracias, Oscar. ¿Algún comentario más sobre este tema? Sí, coincido con Oscar, que el software libre principalmente, ¿no es cierto?, ha marcado, digamos, una línea, un hito dentro de Internet, permitiendo que se desarrolle, que se engrandezca y que se lleve adelante. Recuerden que digamos, bueno, yo siempre me voy a la historia, pero antes de Internet todas las comunicaciones eran propietarias. Cada empresa de telecomunicaciones o de computación tenía su propio protocolo y esos eran protocolos cerrados que no podían ser empleados por otras personas. Internet dio el batacazo, ¿no es cierto?, de abrir los estándares, y al abrir el estándar, cualquier persona que pudiera ver un estándar, el estándar de Internet son libres, son gratuitos, están escritos en puro texto, o sea, ni siquiera se necesita un intérprete para leerlos. Cualquier persona que tome un estándar lo puede desarrollar, o sea, escribir un software para implementar ese estándar. Y eso creo que le dio mucha visibilidad y mucho de eso, mucho del éxito de Internet se debe a eso, ¿no es cierto?, a la apertura de los estándares. Si no, hoy estaríamos todavía, por ejemplo, con SDA o todavía manejándonos con Bitnet. De hecho, ya no existe más ningún otro protocolo. Y en el caso de IoT, hay mucho software libre ya, especialmente software, o sea, en IoT el software libre se basa, digamos, se implementa en dos áreas o en tres áreas. La primera es sobre los sensores, sobre los motes, sobre los sistemas de toma de datos, en donde son pequeños dispositivos muy restringidos, con poca memoria, con poca velocidad, con poca performance. Entonces hay que implementar software de calidad, software potente, software de manera para sacar el jugo de esos pequeños dispositivos, ¿sí? Y ya se están, si bien hay, por supuesto, sistemas operativos ¿no es cierto?, que son propietarios, que hay que comprarlos, buena parte de los sistemas operativos actualmente para los motes son libres. De hecho, los motes como el SIN, que nacieron, ¿no es cierto?, allá por los 90, nacieron como dispositivos libres, y ya desde el principio fueron libres. Entonces, bueno, siempre hay una gran variedad y los implementadores pueden tomar un software propietario o un software libre para implementarlo. Lo mismo pasa en el otro extremo, en la nube, y eso es más moderno, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el Big Data. El Big Data, ¿no es cierto?, simplemente son, digamos, procedimientos, digamos, son software estadístico con nuevos procedimientos, con nuevas metodologías para, digamos, sacar información de un gran volumen hacer análisis sobre un gran volumen de datos con estas metodologías nuevas. Y estas metodologías nuevas también son en la mayoría libres. Si bien hay software, ¿no es cierto?, que uno puede comprar para hacer análisis, machine learning o computación predictiva, hay mucho escrito, hay mucho software libre, hay mucho, digamos, como son procedimientos también matemáticos, están disponibles y cualquiera podría escribir alguna rutina para hacer algún análisis. Yo creo que el IoT ha pegado ahí, ¿no es cierto?, en esos dos aspectos, y el software libre va a tener un fuerte impacto en IoT. Con respecto al hardware libre, bueno, el hardware libre es más, digamos, más moderno, ¿sí? Ha empezado a usarse últimamente, pero en realidad el hardware libre se basa normalmente que en IoT la mayoría de las placas, de estas placas de sensores o las placas de coordinadores, son casi commodities. Es decir, uno puede adquirirlos en cualquier lugar. Uno puede armar un sistema de IoT comprando estas placas que ya están hechas. Hay fabricantes que las fabrican y las ponen a disposición de los implementadores para hacerlas. Por supuesto, puede hacer su propia placa. Por ejemplo, puede construir su propia electrónica. Pero bueno, como es un commodity, mucha gente lo hace.
Eso, el ejemplo típico, más típico de eso es el Arduino, que es una placa súper sencilla y que puede ser programada por un chico de 13 años sin dificultad y pueden armar sistemas de IoT muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que, o sea, digamos, hay beneficios, por supuesto. Digamos, también hay restricciones, ¿no es cierto? Hay problemas. Por ejemplo, si yo construyo sobre un software, supongamos un sistema operativo para IoT, que luego la comunidad la deja abandonado, que no la continúa, que no tiene voluntarios para seguirlo, eso queda como trunco. Entonces ahí puedo tener un problema en emplear ese tipo de cosas, que pasa, por supuesto, también en Internet en general. Pero como el software libre es abierto, es disponible y cualquiera puede desarrollarlo, yo creo que tiene muchas más cualidades o beneficios que problemas. Y principalmente tiene más beneficios, hablando como estamos hablando ahora, en la seguridad. Se ven mucho menos ataques sobre los software libres que sobre los software propietarios. La mayoría sabe esas cosas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. A ver, una más para la academia. ¿Cómo se ve la inserción de IoT en la educación? ¿Debería haber una carrera específica? IoT como actividad multidisciplinaria. Comienzo brevemente. Creemos que desde el principio de los tiempos de Internet, la academia jugó un rol fundamental en el despliegue de Internet, en el desarrollo de Internet, en el crecimiento de Internet, por una cuestión muy básica. La academia no busca el profit en este trimestre de estas exploraciones que haga, de estos proyectos que haga con Internet de las cosas. Con lo cual, tiene un doble rol la academia. No es solamente el de preparar y formar a los profesionales expertos en estos temas, que eso ya sería muy positivo y creo que damos por descontado que efectivamente eso necesitamos. Sino en la otra parte, la parte donde la academia se vuelve en el motor para esta innovación. Y una innovación que no está, como les decía, buscando ese profit del 5%, del 10%, del 50% en algunos casos, ¿no? Sino que lo que busca es generar ese conocimiento, crear esos proyectos sostenibles, y al tiempo que lleva a cabo sus experimentos locales, genera y desarrolla a estos expertos, a estos técnicos que eventualmente se van a insertar en la industria para desarrollar soluciones pues, más grandes, más rentables o más sí, más rentables, ¿no? Entonces, es ese doble rol, el desarrollar sus propios proyectos de infraestructura que generen técnicos con un mayor expertise, pero también una preparación académica a través de cursos, no necesariamente carreras profesionales, maestrías, sino carreras de extensión, cursos de extensión que logren insertar a estos temas en la comunidad. Gracias, Oscar. Adelante, Marcela. Bueno, coincido plenamente con Oscar. Bueno, IoT tiene una amplia gama de tecnologías, utiliza una gran parte de tecnologías y de cualidades que hacen que sea una actividad multidisciplinaria, desde la física del sensor, pasando por la nube de comunicaciones hasta el Big Data, como mencionó Gustavo, en donde se hacen los análisis de los datos. Y esto lleva a que no sea fácil encontrar una persona que sea completamente responsable de todo ello, de extremo a extremo, ¿no? Pero sí se podría encontrar algunos profesionales entrenados, preparados, capacitados para que puedan cubrir la mayoría de los aspectos multidisciplinarios. Yo creo que si bien hay algunas carreras, especialmente, por ejemplo, en Argentina hay posgrados en ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, y hay varias carreras aplicadas a la electrónica y los sistemas embebidos, no es posible una generalización de las especialidades. Considero que las especializaciones podrían llevarse a cabo, como dijo Oscar, a través de cursos, de seminarios de posgrado, de especializaciones, maestrías, inclusive
tecnicaturas, y creo que hay una tarea muy importante a realizar en toda Latinoamérica y todavía hay que mantener y formar a esos profesionales, los próximos ingenieros en IoT, para el desarrollo de todo el ecosistema de una forma confiable y adecuada. Gracias. Gracias, Marcela. ¿Cómo se ve el despliegue de IoT en la región y cuáles son, a sus criterios, son las principales barreras e inconvenientes para su desarrollo? O sea, ¿hay países que lo tienen más en la mira que otros o no? Anthony, ¿estás ahí para hablar? Sí, es un tema que yo había sugerido, simplemente para comentarle la experiencia que hemos venido teniendo aquí en la Argentina. Hay otra vertiente de educación que hace falta, que no es la académica normal, que es educar al usuario o al adopter, al que va a adoptar las tecnologías, y eso está dando bastante trabajo. Por ejemplo, en el tema de ciudades, lo que estamos viendo es que puede despertarse el interés en un municipio, en una ciudad, por el tema de IoT y entusiasmarse en alguna vertical especial, es decir, alguna variante de la vertical Smart City, como por ejemplo iluminación inteligente, pero no tienen la manera o mejor dicho, no tienen el conocimiento para especificarlo en una licitación. El proceso de contratación y de, digamos, aceptación interna en el proceso de decisión de compra en un organismo público se complica por la falta de conocimiento de la solución en principio y después de cómo especificarla. Es un tema que ha surgido mucho en las discusiones de nuestra Cámara. Así que yo creo que el despliegue necesita, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el tema de proof of concept, o sea, de la prueba de concepto. A menudo acordamos, por ejemplo, con el gobierno de la provincia de Neuquén, hacer algunas pruebas de concepto en el tema de logística, de seguridad en los barrios, por ejemplo, pesaje de camiones al pasar por la ruta Vaca Muerta, distintas opciones serían como demos, como demostraciones de cómo funciona el IoT para resolver determinadas necesidades. Y eso se hace, obviamente, a costo de los que están encarando esa demostración. Pero el proof of concept es fundamental para despertar el interés, conseguir una primera implementación activa que después provoque el efecto de Me Too o de yo también entre otros municipios, por ejemplo, que vean, para dar un ejemplo, tenemos en Córdoba una iniciativa de modernizar semáforos a través del uso de cámaras con sensores que permiten optimizar el flujo de tráfico en semáforos que son de tecnología, digamos, ya de muchos años atrás, que no son inteligentes. Y eso ha provocado, habiendo sido instalado y demostrado en una ciudad de Córdoba, una demanda de otros municipios a lo largo del país que quieren tener acceso a esa misma solución. Así que simplemente comentarles que el despliegue no es rápido. Bueno, obviamente tenemos otros factores que inciden, la pandemia y distintas otras cuestiones, pero el despliegue necesita de mucha educación del que va a adoptar la solución, que lo pueda entender, que sepa cómo especificarlo y por supuesto todo lo que ustedes están encarando en cuanto al desarrollo de normas y ciberseguridad va a ser fundamental para que esas contrataciones las puedan emprender con tranquilidad
de que no les va a explotar todo después. Ese comentario nada más, gracias. Gracias, Antonio. Hago la pregunta final entonces. ¿Qué papel juega la gobernanza y regulación en la implementación de estos dispositivos? O sea, ¿cuáles son las dificultades de la regulación si es que la hay, ¿no? Si alguien tiene alguna experiencia en eso. De mi punto de vista, ¿no? Respondiendo a esa pregunta y también, digamos, reforzando lo que dijo Anthony recién, es que digamos, los gobiernos o la gobernanza o los que hacen las licitaciones para implementar, que muchas veces son gobiernos, ¿cierto? La Smart City se hace a través de ciudades, de alcaldías, de municipalidades, de manera que son los gobiernos los que contratan esos servicios, no son privados. Deben tener una fuerte conciencia de cómo van a implementar y cómo van a especificar esas tareas que quieren meter en su ciudad, porque si no lo hacen a través de estándares, si no nombran los estándares que quieren que se cumplan esas aplicaciones, por ejemplo, estándares de seguridad o estándares de interoperabilidad, ¿no es cierto? Esas aplicaciones vienen a ser como aplicaciones cerradas, silos, es decir, una aplicación que sirve para una cosa en particular, pero no puede crecer porque una nueva licitación probablemente lleve a otra empresa a proponer un precio más barato, y cuando son silos, cuando no son interoperables, las aplicaciones van a chocar entre sí. Y yo creo que ahí, digamos, compartiendo los conceptos de Anthony, de que debemos entrenar a las personas que hacen las licitaciones, diciéndoles, ¿no es cierto?, que deben ser estandarizadas, deben ser interoperables, deben ser seguras, de manera de que el sistema sí pueda crecer amablemente. Si no, vamos a tener muchos nichos de aplicaciones que no se comunican entre sí, que no comparten datos entre sí, y que, bueno, en definitiva va a ser un problema para el municipio, para la ciudad o para el gobierno a los cuales, ¿no sé, toda esa aplicación fue dirigida. Hay casos en ambos sentidos, casos de ciudades latinoamericanas que han especificado a través de normas y casos de ciudades, digamos, latinoamericanas que no han tenido en cuenta las normas y luego tienen problemas para que el sistema crezca. Esa es mi opinión. Gracias, Gustavo. Si me permites, Mesano, yo creo que Internet nos ha enseñado mucho sobre la regulación y sobre los desafíos que tiene la regulación. Primero tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que se necesita regular, porque muy probablemente la respuesta es que no es necesario regular algunos aspectos. Segundo, cuando el Estado quiere regular, tiene que saber por dónde puede empezar, por dónde sí está lo regulable, qué es lo que quiere conseguir. Hay algunos temas en los que es mucho más efectiva una colaboración entre los diversos involucrados, entre los que les interesa conseguir algún tema. Por ejemplo, si hablamos de IPv6, lo hemos visto en la región que algunos estados a veces están tentados pues a tener una regulación para desplegar IPv6 por decreto. Bueno, lo que hemos visto es que es mucho menos efectiva la regulación, porque lo que genera es un rechazo, fricciones entre las partes, los abogados del otro lado, cuando lo que necesitas es poner pues a los expertos en los servicios, en el desarrollo de los protocolos, de los estándares, de las tecnologías, a buscar soluciones que atiendan pues no solamente el problema, sino también las necesidades de la sociedad. Entonces, eso no se logra con regulación, eso se logra con proyectos colaborativos donde sientas no solamente a la industria regulada o a los permisionarios o a los concesionarios, que son los sujetos regulables, sino también a diversos actores interesados como la academia, como las asociaciones de usuarios, de abogados expertos en temas de o propiedad intelectual o privacidad o seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto requiere enfoques multidisciplinarios diferenciados a lo que tradicionalmente hemos hecho. El Internet de las Cosas no puede permitirse que tomen decisiones los tecnócratas
que nos van a afectar en los próximos años y que tiene impacto en nuestras vidas. Y ahí están en juego vidas humanas. No es solamente que la lavadora dejó de conectarse a Internet y no lava bien. No. Estamos hablando de temas que efectivamente pueden tener un impacto tan grande con temas de contaminación, de agua, recursos naturales, tráfico, que si no se toman las decisiones de manera adecuada, al rato vamos a ver todos nuestros datos regados por todas partes por no tomar decisiones adecuadas, por favorecer una regulación en vez de una colaboración, de una inclusión de múltiples partes interesadas para tomar decisiones mucho más sostenibles en el tiempo. Gracias, Oscar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Oscar, yo. Adelante, Beatriz. Estoy totalmente de acuerdo con el otro Oscar en lo que dijo. Cada vez que hay algún tema nuevo, siempre que aparece un tema nuevo, siempre existen las dos bibliotecas, si regular o no regular. La mayoría van a decir que sí, que regular, porque hay ese tema no está en ningún lado. Pero si nos ponemos a ver la normatividad que existe en determinados temas, encontramos que sí, que hay normas específicas que pueden ser aplicadas a ese tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos normas que podemos aplicar en todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, en cuanto a lo que es la privacidad, por ejemplo. En cuanto a la seguridad, ya podemos decir que tenemos algunos artículos en determinadas leyes que también las podemos aplicar, pero lo que necesitamos es ver qué es lo que no existe ninguna reglamentación, ninguna regulación, mejor dicho, para ver si tenemos que hacer o no tenemos que hacer esas normas. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, con las cláusulas contractuales, con todos los otros modos de regular que existen, son bienvenidos. Una de las cosas que se debe tener en cuenta, creo, en todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, es el famoso principio de neutralidad tecnológica. Porque si nosotros no tenemos una neutralidad tecnológica en las normativas que llegamos a promulgar, en las leyes que promulgamos o los decretos que salen del Poder Ejecutivo, no podemos avanzar, porque cada vez que haya algún cambio o algo, vamos a tener que cambiar esa norma. Entonces, creo que uno de los principios fundamentales en todo lo que tiene que ver con la regulación es la aplicación de la neutralidad tecnológica, que en nuestras leyes, en más de una, existe ese principio y bueno, que también lo podemos implementar. Antes de este tema también quería participar en otra pregunta, pero justo no sé qué pasó, que me cortaron el habla y me cortaron la visión, no podía hacer nada. Entonces, cuando hablaron de la multidisciplinariedad que existe en cuanto a Internet de las Cosas, yo creo que si bien todo, como explicaron tanto Marcela como Oscar y eso, se necesita, obvio, una multidisciplinariedad en la parte tecnológica, pero no se debe olvidar la parte de la regulación, la parte de ver cómo se puede juntar la tecnología con la parte jurídica, porque cuando la tecnología hace cosas que no debe, enseguida recurren a la parte tecnológica sin haberse acordado que uno tiene que empezar con la seguridad desde el diseño, la privacidad desde el diseño y todo lo que se tiene que hacer desde el principio y no después cuando suceden las cosas. Entonces, como que ahora no es estar los abogados por un lado, los ingenieros por otro lado, no sé, los médicos por otro lado. Ahora, el mundo de ahora es una conjunción de todo lo que son las disciplinas y entonces eso no nos tenemos que olvidar de eso. Y en cuanto a la regulación sucede exactamente lo mismo. Regular algo, pero que también todas las partes que estén interesadas en eso hayan estado presentes en esa regulación, porque si no, siempre nos va a faltar algo.
Eso era lo que quería agregar. Gracias, Beatriz. Y estoy de acuerdo, además. Entonces voy a dar por finalizada esta parte de la reunión con un solo comentario. La tarea es enorme por delante. Así que esta nueva asociación va a tener mucho para hacer. Que se preparen. Y ahora sí, si hay preguntas del público. La primera pregunta, Yesenia Vizcarra pregunta, hablando de ciudades inteligentes, a ver si me escuchan, no sé si me escuchan bien, me gustaría saber en cuánto tiempo consideran que Latinoamérica podría implementarse y cómo afectaría de forma positiva o negativa la economía. La pregunta va dirigida a todos los panelistas. Quería acotar, y creo que luego me van a seguir con la apreciación desde distintos puntos de vista, que una ciudad inteligente se construye como cualquier otra ciudad. Tenemos muchos aspectos a considerar dentro de una ciudad inteligente. ¿Sí? Tránsito, aspectos que tienen que ver con la recolección de basura, residuos de distintos tipos, aspectos que tienen que ver con la iluminación, el ahorro de energía, las tecnologías renovables o energías renovables, aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana, es decir, tenemos distintos tipos de enfoques, distintos tipos de nichos, por decirlo de alguna forma, o lugares donde aplicar la tecnología y donde vamos a tener que interactuar con distintas partes interesadas, ¿no? Como son los gobiernos municipales o el gobierno el gobierno de cada ciudad, digamos, donde son, en alguna medida, las asociaciones de consumidores, digamos, es una construcción que va a llevar tiempo. Yo no creo que sea parecida para lo otro. Vamos a tener una industria que nos va a empujar hacia eso, pero tenemos que tener en cuenta lo que dijo Beatriz de la seguridad desde el diseño, ¿no? Es mi punto de vista, que es ladrillo sobre ladrillo y en distintos aspectos de lo que tiene que ver con una ciudad, ¿no? Por ejemplo, una forma de comenzar son los edificios inteligentes, que sería como de adentro hacia afuera. Otra opción es de afuera hacia adentro, pero esto yo creo que se va a ir dando naturalmente y en forma bastante larga. Por ahora la dejo acá. No, agregar rápidamente un ejemplo para la persona que hizo esta pregunta, que con respecto a cómo afecta a la economía, hay que pensar en productividad también. Y un ejemplo muy rápido y muy sencillo para no demorar es una persona que circula en una ciudad buscando un estacionamiento. Con el IoT puede a través de su celular ver dónde tiene un espacio para estacionar y a lo mejor ahorrarse 20 o 30 minutos de vueltas, que en definitiva es tiempo que le roban a él, productividad y eventualmente dinero. Gracias. Gracias, Tony. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Oscar Robles. ¿Por qué las asociaciones que tienen plataformas de aprendizaje sobre temas de Internet no están tomando en cuenta el tema de Internet de las cosas, teniendo que ahora hay más dispositivos conectados que personas? Gracias, Eunice. Bueno, hablo por LACNIC, no sé las otras organizaciones, pero probablemente les aplique lo mismo. Tenemos suficiente trabajo intentando, digamos, llevar capacitación sobre los temas centrales a nuestra operación, que la verdad es que no podemos abarcar todos los temas. Quisiéramos, por supuesto, poder hablar de, no sé, LoRa, para Internet de las Cosas, los gateways y todos estos temas, pero la verdad es que no nos damos abasto. O sea, quisiéramos, por ejemplo, que hubiera un despliegue efectivo de IPv6 y eso, por consiguiente, le va a ayudar a Internet de las Cosas.
Pero bueno, tenemos mucho trabajo ahí. Y sí, capaz que en algún momento nos verás haciendo algunos esfuerzos en este sentido, pero por lo pronto estamos entretenidos con nuestros temas centrales cercanos a IPs, DNS, estabilidad, seguridad de Internet, y quizá por eso no nos ves tan activos en estos otros temas. Gracias, Oscar. Un comentario, Eunice. Sí. Yo le diría a Oscar, ya les va a llegar Internet de las cosas al LACNIC. Buenísimo, perfecto. Cuando yo siempre pienso, cuando los paquetes les vengan de todos lados, ¿sí? Porque Internet de las cosas no es Netflix, digamos, que viene en un stream desde un lugar determinado y llega a un determinado lugar, tiene un ancho de banda estable, determinado, digamos, todo es, digamos, bien bonito. Tiene un ancho de banda alto, ¿no es cierto? Consume muchos recursos. Internet de las cosas no, pero Internet de las cosas van a llegar paquetes de todos lados, de abajo de la tierra van a llegar paquetes a los proveedores de Internet. Paquetes mal formados, paquetes de ataque, paquetes que tienen destinos desconocidos. Y ahí vamos a sufrir lo que se llama, ¿no es cierto?, el desorden de las redes. Y ahí vamos a tener que empezar a aprender de Internet de las cosas. Claro, hoy tenemos la ventaja que no todos los sensores y los dispositivos hablan el stack de TCP/IP. Esa es una de las promesas, ¿no? Que en el futuro cada vez más dispositivos van a usar el stack de TCP/IP, pero como dices, una vez que esa promesa ese escenario eventualmente se concrete, vamos a tener estos otros desafíos. ¿Qué hacer con todo ese tráfico que no debería estar siendo enviado? Y eso mismo ya lo tenemos, por ejemplo, con las consultas a los root servers. Hay estudios que muestran que entre el 80 y el 95% del tráfico que les llega, de las consultas que le llegan a root servers, son consultas mal formadas, innecesarias, que no deben ser para ellos, estudios o investigaciones hechas que no debieron llegarles, y muy probablemente un escenario similar va a ser una vez que el tráfico de las cosas empiecen a circular en las redes tradicionales. Muchas consultas innecesarias y irrelevantes, ¿no? Y un comentario solamente a la pregunta de por qué no hay, digamos, si bien hay muchas clases virtuales sobre redes, no hay muchas virtuales sobre IoT. La respuesta es que cuando uno quiere estudiar IoT, o sea, enseñar IoT, y un alumno quiere aprender IoT, especialmente en la parte de abajo, en los sensores, en los motes, en las comunicaciones sencillas, uno tiene que tocar las cosas, tiene que tenerlas en la mano. Y no solamente es un dispositivo, tiene que tener varios, porque IoT es una red. Entonces, eso impide, ¿no es cierto?, o impidió fuertemente la enseñanza virtual de IoT. Ahora, la pandemia también nos trajo otros beneficios, nos trajo bastante dificultades, pero nos trajo beneficios, con lo que se llaman los laboratorios remotos, virtuales. Y ya hay varias iniciativas de laboratorios remotos virtuales en donde se puede tocar los aparatos virtualmente a través de Internet, por supuesto, y los alumnos pueden armar sus redes virtualmente. De hecho, nosotros en la Universidad Tecnológica en Mendoza ya tenemos varios laboratorios y con otras universidades de Argentina estamos construyendo laboratorios, por ejemplo, para enseñanza de protocolos de comunicaciones de IoT, por ejemplo, de LoRaWAN. O sea, vamos a empezar a avanzar en ese aspecto, de manera que el alumno podría, ¿no es cierto?, manejar como si manejara físicamente el aparato, solamente que lo toca a través de una web. A mí me gustaría nada más comentar algo, preguntarle algo a Oscar. Bueno, no preguntarle, ¿no? Esto que comentas lo entiendo. Sin embargo, también dentro de las subvenciones que ustedes sacan para proyectos, hay proyectos que aprueban con respecto al área de IoT. Sobre todo, bueno, no necesariamente tienen que ser de protocolos de Syslow, también abarca para la denegación de servicios, o sea, también son proyectos aprobados enfocados a IoT en la parte de seguridad. Sí, no es necesariamente en capacitación, es correcto como dices, Eunice, pero sí en el apoyo a proyectos a través del programa FRIDA, en las iniciativas de estabilidad y seguridad,
o de acceso, etcétera, algunas de esos temas se le pegan, digamos, de manera tangencial o de segunda banda a temas de Internet de las Cosas, pero siendo honestos, no tenemos una iniciativa concreta, específica, donde digamos, tenemos que atender el tema de Internet de las Cosas. Pero obviamente la explicación es esa, ¿no? Que tenemos priorización a los temas de IPv6, direccionamiento DNS, seguridad, etcétera, ¿no? Pero sí, no dudo que en algún momento lo podamos hacer, pero la verdad es que son temas que hoy no los hemos atendido de manera directa. Gracias, Oscar. Gracias. Oscar Mesano, ¿puedo continuar con la siguiente pregunta? Sí, por supuesto. Bien, esta pregunta la hace Julio Lugo y va dirigida a alguien de la empresa o educación. ¿Cómo se podría evitar que los dispositivos IoT comerciales tomen más información de usuarios de la que están dispuestos a compartir? Ejemplo, como ubicación, o micrófonos, o videos abiertos todo el tiempo sin consentimiento del usuario. Hago un comentario normal, no sé si podrá responder a la pregunta, pero existe, ¿no?, la posibilidad que los dispositivos de IoT produzcan efectos no deseados a consecuencia de las vulnerabilidades propias que tienen, ¿no? Entonces, garantizar que estos dispositivos sean seguros es una responsabilidad compartida por todas las partes interesadas en el ecosistema de IoT. Comentarle nada más que existe un marco de confianza de Internet de las Cosas, que es una iniciativa OTA de la Internet Society, que es un conjunto integral de principios estratégicos para ayudar a asegurar los dispositivos conectados. En él identifican los requisitos centrales que los fabricantes o los proveedores de servicios o los distribuidores, compradores o los encargados de formular las políticas deben comprender y evaluar y adoptar para lograr la seguridad y privacidad efectivas como parte del Internet de las Cosas. Desde la otra intervención que tuve, yo dije que en Internet de las Cosas había que, desde el diseño que se hacen de los dispositivos y de los objetos que están dentro de Internet de las Cosas, era necesario tener la privacidad desde el diseño. Hacer y dejar y garantizarle a la persona que luego va a utilizar ese dispositivo que pueda configurar como ella quiere su privacidad. Hasta dónde esa persona quiere que ese dispositivo sepa de ella. Y lo que pasa es que ahora los dispositivos vienen con determinados, ya prefijados, determinadas cosas en las que uno no puede cambiarlas. Entonces, sería necesario que cada vez que se hacen estos dispositivos, que se diseñan, darle la opción a la persona que pueda cambiar lo que ya está predeterminado. Entonces, ahí uno va a poder hacer va a poder hacer lo que se llama la autodeterminación informativa. Uno va a poder decir si realmente quiere que el dispositivo tome sus datos de salud, si realmente quiere que el dispositivo tome su ubicación o no. Entonces, que la persona pueda elegir, que el acepto ya no venga predeterminado como viene muchas veces en varios de estos dispositivos. El problema es que cuando uno compra esos dispositivos no tiene conocimiento de que eso sucede. Es lo mismo cuando compramos un celular, que la mayoría de las veces, por no decir el 100%, la ubicación ya viene puesta como para podernos ubicar, y nosotros no sabemos, y decimos, ay, ¿cómo saben que yo fui a tal lugar? Y bueno, es porque ya la ubicación estaba. Entonces, nosotros tenemos que poder tener que podamos poder elegir qué es lo que queremos. Pero eso se tiene que hacer desde el momento en que ese dispositivo se comienza a diseñar.
Si bien, por supuesto, que la seguridad ni que hablar, como recién hablaba Marcela, también tiene que estar desde el momento del inicio. Y entonces así nosotros poder llegar a elegir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Muchas gracias, Beatriz. Y con esto cerramos. La verdad es que hay muchísimas preguntas, igual y pudiéramos enviárselas dirigidas o quisieran quedarnos, nos podemos quedar hasta el final, hasta que se terminen las preguntas, pero bueno, ya en varios, entiendo que ustedes están en otros países, la realidad aquí en México son las 7, allá ya son las 9, en Argentina son las 10. Entonces, igual y podemos irnos con una última pregunta, si les parece. Bueno, esta va dirigida a Marcela. En el ámbito cultural se observa la presencia de IoT, tanto para los autores de obras musicales, literarias, científicas, obras audiovisuales, como para usuarios. Marcela, ¿qué opinas al respecto? No tengo tanto conocimiento en esa área precisa como para darle una respuesta. La verdad que no sé si alguno de los demás panelistas tiene noción o conocimiento de eso específicamente. Yo, la verdad, tengo ideas sobre cosas que suceden en diferentes artes, pero no que esté involucrado IoT. Ese es el tema. Claro, justamente ese es el desconocimiento que tengo igual. De cybersecurity, ¿en qué países se necesitan más especializados en el área de ciberseguridad? Esa es una pregunta abierta. Yo creo que todos los países, aunque no se me preguntaron a mí, pero no creo que haya alguno que no necesite eso. Bueno, aquí me gustaría nada más hacer un comentario de los que están en el YouTube. Alejandro Pisanti comenta que es un desafío fuerte de IoT en los cruces de capas. Algunos servicios usan stacks de varias capas. La interconexión entre redes privadas y redes públicas, separar a IoT, industrial, consumidor. Y otro comentario, que los reguladores están mal preparados para esta mezcla de espectro, equipos con fines públicos, privados, superpuestos y tecnologías. Y bueno, quiero hacer otra última pregunta. Heriberto Prieto Zamudio pregunta, ¿entonces se requiere de una nueva alfabetización digital para IoT? De alguna manera yo creo que sí. Como yo necesitaría una alfabetización digital para poder usar razonablemente este teléfono y decirle a Google qué quiero que sepa de mí y qué no quiero, o que Google me lo diga claramente, porque las traducciones muchas veces dejan de desear, ¿no? Pero mismo a mí, que vengo trabajando con tecnología hace muchos años, hay cosas de esta tecnología que no me resultan totalmente cristalinas, y lo cual, digamos, me parece que no es casual que no sean, pero esa es una apreciación muy particular. Bien, pues gracias. Oscar Mesano, te dejo la palabra para el cierre. Gracias. Fue realmente interesante, ya lo dije, les veo un futuro increíble a ustedes en la asociación, porque van a tener trabajo las 24 horas del día, así que adelante. Agradecerles a los panelistas que han estado bárbaros. Es difícil juntar este tipo de gente todos juntos, son personajes que no son fáciles de que tengan tiempo libre, así que es el doble agradecimiento. Y a toda la gente que estuvo escuchándonos, gracias por asistir y felicitaciones nuevamente a la nueva institución. Nada más. No sé si quieres dejar un final, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Agradecemos tu participación, así como la de todos los panelistas y todo el público que estuvo aquí presente y que nos ayudó con sus preguntas. Y como dije en un principio, todo aquel que esté interesado está invitado a participar. Esto es totalmente libre y gratuito. Y les vamos a hacer llegar por email
email la información para acceder a redes sociales o a nuestra página. Y si alguien puede copiar en este momento los enlaces en el chat de Zoom para que de las redes sociales, estaría también bueno. Pero, Bien, y bueno, sí. perdón, antes de que se vaya, si pudiera pues tomarnos una foto, si pudieran encender sus cámaras, los panelistas. Okay, digan IoT. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por tu trabajo, Eunice. Muchas gracias a todos. Felicidades, Gracias a gracias. ustedes. Saludos, buen fin de semana. Gracias a todos. Al final pudiste, me alegra mucho. Chao. Gracias, Beatriz. Un gusto a todos. Gracias. Chao.